Antes de empezar el mensaje vamos a orar por la palabra. Amén. A eso venimos hoy. Venimos a escuchar la palabra, venimos a ser ministrados por la palabra, venimos a ser confrontados con la palabra. Amén. Le voy a decir algo, nada va a cambiar tanto su vida como que usted dedique su tiempo a la palabra. Y pídale usted al Señor. Yo voy a orar por usted, pero usted pídale al Señor que le hable. Tan sencillo como le digas: Padre, háblame en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana hoy te damos gracias porque nos has traído hasta este momento, hasta este día. Inicio, Señor, de una semana más. Inicio de una jornada más, Padre. Hoy para muchos es día de descanso. Hoy para muchos es día, Señor, de estar ocupados haciendo pendientes, pero han decidido dejar todo a un segundo plano y estar aquí en tu casa en esta hora. Yo te doy gracias, bendícelos y hoy añádeles a su espíritu lo que tu palabra tiene el poder de añadir y que nadie se lo pueda robar. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y usted dice amén. Hay un texto bíblico muy común que todos hemos escuchado. Hay un texto bíblico que me gustaría que hoy leamos. Abra su Biblia en Josué. Iba a decir proyección, pero no creo que se pueda proyectar por la exposición de la luz. Pero yo le quiero pedir que abra su Biblia en Josué. En Josué 1:9. Es un texto muy conocido. Si usted está pensando hacerse un cuadro bíblico, haga esto. Es decir, pensando hacer un tatuaje, tatúese esto, ¿no? Usted está pensando en un cuadro, en un texto para este año. Dice la palabra de Dios, Josué 1:9, ¿qué dice? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Una vez más, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y por estos próximos 45 minutos quiero que me regale toda su atención. Cuando nosotros meditamos en esta palabra, pensamos que el Señor le estaría hablando a una persona cobarde. ¿Cuántos de aquí tienen miedos? Fobias, terrores, miedo a quedarme solo, miedo a quedarme sola, miedo a la luz, miedo a la oscuridad, miedo a estar encerrado, miedo a las alturas, cualquiera, miedo. Y hay otro tipo de miedos. Hay gente que le tiene miedo a trabajar, no trabaja. Hay gente que le tiene miedo a ser promovido, a abrir un negocio, a emprender. Gente que le tiene miedo, ¿sí? Por más que tenga todos los recursos, tiene miedo. Y nosotros pensaríamos que el Señor le está hablando a una persona que tiene miedo. De hecho, nosotros como siervos o como conocedores de la palabra, cuando alguien llega con nosotros y dice que tiene miedo por ciertas cosas, es que voy a entrar a la universidad, es que voy a tomar esta carrera, es que voy a hacer esto, pero tengo miedo. Nosotros también hemos ministrado este tema, ¿no? Mira que te mando que te esfuerces. Gente que le dan una responsabilidad en la iglesia y dices que no voy a poder, no soy capaz. No, mira que te mando que te esfuerces. Pero te digo algo, la Biblia me enseña que este texto bíblico el Señor no se lo dijo a alguien cobarde. Dios no le dijo este texto bíblico a alguien que tenía miedo. La palabra de Dios habla de un hombre llamado Josué y de esa persona hoy quiero tomar parte de su vida para ministrarte. La Biblia dice que Josué, la primera vez que se presenta en la Biblia, la primera vez que se habla de Josué, dice que era un joven. Y que ese joven, dice la palabra, que era un valiente guerrero. Incluso dice la palabra que él solito
peleó contra un rey y contra todo su ejército y los venció. ¿Usted qué pensaría de una persona que es así? Cobarde no era, miedoso no era. Cuando decimos, mira que te mando que te esfuerces, pensamos que le habla a un perezoso, a un flojo, a un cobarde, a alguien que tiene miedo. Ay, ¿qué va a pasar conmigo? La Biblia dice que Josué fue un valiente guerrero. Fue una persona osada, la primera vez que se menciona en la Biblia. La segunda vez que se menciona en la Biblia, dice la palabra de Dios, Éxodo 17:13, yo se lo quiero leer. Dice, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Éxodo 32 dice la palabra que Josué se mantuvo fiel. Josué, aparte de ser un valiente guerrero, fue una persona fiel en lo que hacía. ¿Usted ha escuchado la historia del becerro de oro? ¿La ha escuchado o no la ha escuchado? Dice la palabra de Dios, si no, léalo en Éxodo 32, 33, 32, 33. Dice la palabra que Moisés subió a la montaña para hablar con Dios. Dice que habían pasado 40 días y el pueblo se desesperó. Dijo, oye, este que subió a hablar con Dios, ¿será que ya se murió? Porque no ha bajado. Y agarraron a un sacerdote, a Aarón. Moisés no ha bajado. ¿Qué tal si ya se murió? Haznos, dice que el pueblo le dijo, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y dice que bueno, agarraron sus aretes, sus argollas, las fundieron y salió, dice, y salió un becerro de oro. Y dice la palabra que mientras el pueblo, dice que hacía fiesta, se gozaba, traía ofrenda, hacía gran celebración delante del becerro de oro, la Biblia dice que un joven llamado Josué se quedó en el filo de la montaña esperando a Moisés. ¿Qué significa esto, iglesia? Josué nos enseña que va a haber mucha gente que se va a desviar. Josué nos enseña que se necesita valor para ir en contra de las corrientes populares. Mientras los demás se perdían, mientras los demás hacían, mientras los demás participaban, él decía, yo voy a ser fiel a una persona. Voy a ser fiel a Dios y voy a ser fiel a su siervo. Y dice que él se quedó esperándolo. Dice la palabra que cuando Moisés bajó, adivine quién fue a acusar a la gente. Josué. Dice la palabra que bajando Moisés, Josué le dice, oye, esas son voces de guerra que se escuchan. Y Moisés le dice, no son voces de guerra, son voces de júbilo. Vamos a ver qué está haciendo al pueblo. Y dice que cuando van y ven al pueblo, el pueblo regocijándose, bailando y adorando a un becerro de oro. Josué dice, oye, ¿qué onda? Fue de acusón Josué. Así que era valiente, era fiel. Y dice la palabra de Dios, una tercera cosa que quiero tocar hoy. En Éxodo 33, 11, dice la palabra de Dios que Josué, dice la palabra, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, un servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Entonces vemos una tercera cualidad de Josué. Era un valiente guerrero, era una persona fiel y leal a pesar que los demás que le rodeaban, a pesar que su atmósfera era medio veleta, su atmósfera. Hoy está Dios con nosotros, hoy no está Dios con nosotros, bueno, vámonos a buscar. Él se mantenía firme. Y la tercera, dice la palabra que él permanecía siempre en el tabernáculo. ¿Usted sabe qué es el tabernáculo? El tabernáculo es una tipología de la presencia de Dios. Una persona que no se apartaba de la presencia de Dios. ¿Y sabe eso?
Juntemos esas tres cualidades: un valiente guerrero, una persona fiel, inquebrantable y una persona llena de la presencia de Dios. ¿Le parece que sea una persona cobarde? ¿Le parece que sea una persona que no se esfuerza? Para nada. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Dios le dijo: esfuérzate y sé valiente. ¿Sabe cuántas veces el Señor se lo repitió? 3 veces. Y mira que cuando el Señor te repite algo, es por algo. Yo le quiero decir algo, le quiero confesar. A mí cuando me repiten las cosas que yo sé que hago, me molesta. Voy a poner un ejemplo. Si yo sé que cuando lavo los trastes, limpio donde lavo los trastes, a mí me molesta que cuando digan: cuando laves los trastes tienes que limpiar allá. Oye, pues si tú sabes que yo limpio. Oye, cuando laves los trastes no se te olvide que tienes que limpiar acá. Oye, yo limpio. Oye, que cuando a mí me molesta. Oye, ya, ¿qué onda? Imagínate Josué. Josué le pudo haber dicho al Señor: Señor, tú sabes que soy muy valiente. Señor, tú sabes que yo he sido fiel. ¿Por qué me dices a mí que yo sea fiel y valiente? Mira, te lo quiero cambiar a tu panorama. Tú puedes pensar y decir: el Señor sabe que soy muy valiente y que soy muy esforzado. A lo mejor tu concepto de valentía es agarrarte a trancazos con alguien. A lo mejor tu concepto de valentía es aventarte al ruedo sin que, yo soy muy valiente, échenme a lo que sea, lo enfrentamos como sea. A lo mejor ese es tu concepto de valentía. A lo mejor tu concepto de esfuerzo, y tal vez tú dices: anciano, yo soy un hombre, una mujer que se levanta 4 o 5 de la mañana y llega a su casa 9 de la noche. Usted no me puede hablar de esfuerzo, porque yo soy una persona que trabaja 24/7, que se esfuerza todo el tiempo, que saca adelante a su familia. Usted me puede decir eso, pero le digo algo: el Señor no habla de ese tipo de esfuerzo y ese tipo de valentía, porque verdaderamente lo eres, verdaderamente lo tienes, verdaderamente te esfuerzas. Josué verdaderamente se esforzaba y verdaderamente era lleno de la fuerza del Señor. Pero había algo que el Señor le dijo. Dice la palabra de Dios, abra su Biblia y mira lo que dice. Ahí mismo en Josué 1, 7 al 8, vemos por qué el Señor le mandó a que sea fuerte y valiente todo el tiempo. Josué 1, del 7 al 8, dice la palabra de Dios: solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Nunca se apartará de tu boca el libro de esta ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes conforme y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, ¿qué? Harás prosperar tú y todo te saldrá excelente. Entonces quiero decirte algo hoy. La valentía y el esfuerzo que Dios demanda no lo dice de tu físico, no lo dice de tu carácter, no lo dice de tu temperamento, no lo dice de tu hombría. El Señor habla que tengamos valor y esfuerzo para 2 cosas. 2 cosas, dice la palabra: para meditar en la palabra y para hacer la palabra. Para el Señor, la verdadera valentía de un ser humano no radica en su fuerza en sí, sino radica en la capacidad de rendirse completamente al Señor. Dice la palabra: tú puedes decirme, anciano, soy esto, soy aquello, hago tanto, y mire, tengo una agenda muy apretada. Y yo te diría, en toda tu agenda apretada, en todos tus deberes que tienes que hacer, ¿dónde está el Señor? Porque esa es la medida que el Señor toma para ver
si eres valiente y si te estás esforzando. ¿Sabe por qué se necesita valentía y esfuerzo para leer toda la palabra de Dios y para vivir la palabra de Dios? Porque en lo natural, escuche esto, en lo natural, las cosas de Dios son lo contrario. En lo espiritual, las cosas naturales no entran. Y nosotros, dice la palabra, que estamos viciados. ¿Qué significa viciados? Que estás lleno de vicios, maestro. Que estás torcido el entendimiento. Que tenemos torcida la mente. Tenemos torcido el corazón. Porque cuando alguien te molesta, cuando alguien te agrede, cuando alguien te quita, naturalmente la respuesta del ser humano que es atacar. Pero ¿sabes qué te dice el Señor en su palabra? Perdona. La respuesta natural del ser humano al odio es venganza. Pero el Señor dice en su palabra que perdona, ama. La respuesta natural del ser humano ante las situaciones es ser un ser egoísta. Pienso en mí, solo en mí, después en mí. Pero el Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Usted se da cuenta? Si alguien te hizo algo, a lo mejor tú dices como hombre, póngamelo aquí y yo ahorita me lo surto y le doy. Pero el Señor te dice, perdónalo. Porque esa es la verdadera valentía. Amén. ¿Usted me está siguiendo en esto? Por lo tanto, se necesita esfuerzo y valentía el vivir y hacer la palabra de Dios. ¿Sabes por qué necesitas valor para hacer la palabra de Dios? Porque en donde tú te mueves, en tu trabajo, en tu negocio, en la escuela, en tu colonia, va a haber mucha gente que no cree en Dios. Va a haber mucha gente que rápido se olvida de Dios. Va a haber mucha gente que de volada le da la vuelta a Dios. Y el Señor está buscando, dice la palabra, gente fiel, gente leal, gente que permanezca. Y sabe, solamente los valientes pueden llegar a hacer. Solamente los valientes pueden llegar a hacer. Fíjese lo que dice la palabra. Dice dos cosas: que meditemos en la palabra y que hagamos. Se lo voy a poner así. Dice la palabra de Dios que el Señor le dio a Josué una promesa bellísima. A mí me hubiera gustado mucho que, bueno, yo sé que el Señor nos la ha hecho, pero estaría padre que de manera personal el Señor te hable a tu vida y te lo diga. El Señor le dijo esto: yo estaré contigo y nadie te va a poder hacer frente. Vas a tener victoria en todo lo que hagas. ¿Y qué crees? Hasta el día de tu muerte yo voy a estar contigo. Qué bella promesa del Señor. Oye, el Señor te ha sellado con una estrella de que vas a ser una persona exitosa. Josué, o la mayoría de nosotros, después de que nos sueltan esa tremenda promesa, ¿sabe qué podemos hacer? O la mayoría, ¿qué hacemos? Nos tiramos en nuestros laureles a dormir. Ya el Señor hizo todo. Imagínate que tú estás pagando un crédito Coppel, o no sé qué crédito estés pagando, hermano. Sears, Suburbia, Liverpool, no sé qué crédito estés pagando. Y estás trabajándole. Bueno, te lo voy a poner en una tipología un poquito más fácil. Imagínate que tu hijo se mete en una bronca económica. Y tú como hijo te metiste en una bronca económica. Y de repente tu papá dice: no te preocupes, yo estoy contigo. No te preocupes. Ese crédito que sacaste, no te preocupes. Ese Xbox de 25,000 pesos que sacaste, no te preocupes. Aquí está tu papá. ¿Qué haría naturalmente el hijo? El hijo diría: pues me lo va a pagar mi papá. ¿Para qué trabajo doble? ¿Para qué busco chamba? Al contrario, voy a renunciar del trabajo, porque ya ni puedo jugar el Xbox. Mejor renuncio del trabajo,
mi papá se va a hacer cargo de pagar la deuda. Usted sabe, cuando el Señor nos promete que Él estará con nosotros, no significa que Él va a hacer el trabajo. Cuando el Señor promete que va a estar con nosotros, no significa que toda la carga la tenga que hacer el Señor. El Señor dice, yo voy a estar contigo. Y a donde quiera que tú vayas, yo voy a estar. Y lo que sea que tú emprendas, vas a tener éxito. Por lo tanto, una cosa es necesaria. ¿Sabe qué? La fe. La fe es la que nos mueve. Por eso el Señor le dijo esto a Josué: esfuérzate y sé valiente en meditar la palabra, porque dice la palabra que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Una persona que no lee la palabra, una persona que no medita en la palabra, una persona que no se esfuerza en la palabra, no va a tener la fe suficiente para emprender. No va a tener la fe suficiente para abrir un negocio. No va a tener la fe suficiente para soltar lo que tiene que soltar. No va a tener la fe suficiente para creerle a las promesas de Dios. Por eso el Señor nos dice: esfuérzate y sé valiente. Oye, Señor, pero ya me tengo que ir. Esfuérzate y sé valiente. Oye, Señor, pero se me hace tarde. Esfuérzate y sé valiente. Porque cuando desarrolles tu fe meditando en mi palabra, lo que yo te ponga enfrente no va a ser un reto para tu vida. Después de que el Señor le dio esa promesa de que siempre iba a estar con él, de que siempre iba a tener la victoria, y dice que nadie le iba a hacer frente, adivine qué, lo mandó: dile tú al pueblo que cruce el río. Bueno, el Señor ya nos dio la victoria. Vamos bien confiados. Y se encuentra con algo que se llama una ciudad llamada Jericó. Eso lo voy a ministrar la próxima semana, pero le voy a dar un adelantito. Casi la pierde. Su primera batalla, después de una gran promesa, casi la pierde. No la perdió, obviamente. Pero el Señor nos dice, a veces decimos: esta promesa que Dios me dio, papita, ahorita la conquistamos, ahorita la hacemos. ¿Y qué crees? Te encuentras con dificultades, te encuentras con retos, te encuentras que no era tan fácil. Y es ahí donde podemos decir: pero Señor, tú me dijiste, Señor, tú prometiste, Señor, pero tú me aseguraste. ¿Dónde estás, Señor? Solamente esfuérzate y sé valiente. No tengas miedo. Habemos personas que hemos pasado situaciones. Yo le quiero decir algo. Ha habido momentos en donde antes, cuando yo pasaba una situación difícil, para mí, no, porque la dificultad es relativa. A lo mejor para usted no era difícil, pero para mí sí era difícil. Pero cuando pasaba una situación difícil, ¿sabe qué era lo natural en mí que hacía? Dejar de buscar de Dios. Cuando venía una bronca, dejaba de buscar de Dios, porque decía: el Señor no está conmigo. Pasaba una bronca: no, yo creo que no. Dejaba mi compromiso a un lado, dejaba de esforzarme. Habemos personas, yo me acuerdo bien, en los horarios de intercesión, cuando yo intercedía a las 5 de la mañana, hace como 10 años atrás, porque ahorita me cuesta, hermano, le tengo que confesar que me cuesta. Mire que ya que con 2 hijos y una esposa me doy cuenta que me estoy quedando calvo, que se me sube la presión, que no me alcanza el dinero. No sé por qué, hermano. Amo a mi familia, pero cuando era joven y guapo, y me levantaba, bueno, joven, déjalo en joven, y me levantaba a las 5 de la mañana a orar. Me acuerdo que venía gente a orar a las 5 de la mañana y pedía por el trabajo, por el esposo, por esto, y y pasaban 2 cosas. Uno, que se le cumplía, y ya la hermana ya no vuelve a la intercesión, ya no se le ve a las 5 de la mañana a la hermana, porque ya se le cumplió lo que tanto pedía. O la otra es que no se le cumplió. Mana, ¿por qué dejó de ir a las intercesiones? Es que oro y oro y mi esposo no se convierte.
Es que oro y mis hijos más rebeldes. Es que oro. Yo le quiero decir algo, que cuando más intercedíamos nosotros por algo, más la cosa se ponía difícil. Y le digo, aquí surge algo, ponga atención, porque a lo mejor usted lo tiene y no lo sabe. Aquí surge algo que denominamos el pacto silencioso. La mayoría de nosotros como cristianos en algún momento desatamos un pacto silencioso con el diablo. Yo no, anciano, yo jamás. Yo 100% Team Jesus. Pero ¿sabes cuál es ese pacto silencioso? El pacto silencioso es este: diablo, yo no me meto contigo y tú no te metes conmigo. Porque desde que empecé a ir a la iglesia me empezó a ir mal. Porque sí creo en ti, Señor. Sí creo en ti, Jesús. Pero desde que empecé a orar, más cosas me pasan. Me jalan los pies en la noche. Me espantan. ¿Sí? No puedo dormir. Hay gente que mire, le voy a dar un testimonio. Cuando yo oraba por mi papá, por el matrimonio de mi papá y de mi mamá, era cuando más broncas había. Yo oraba, Padre, y reprendiendo espíritu de alcoholismo, espíritu de esto. Y cuando más orábamos, decíamos, cuando salíamos de la oración decíamos, wow, hoy se logró una gran victoria. Yo lo sentí en el espíritu. Llegábamos a la casa y mi papá más tomado, más borracho. Y yo, chispas. Pero lo que oré y lo que pedí y lo que declaré, ¿a dónde se fue todo eso? Y sabe, eso nos llega a desanimar. Y decimos, ¿para qué oro? ¿Para qué hago esto? Y terminamos en la banca. En la banca. ¿Sabe? Hay gente que me dice, quiero patinar, pero también no quiero. Pero ¿por qué no quieres patinar? ¿Por qué quieres patinar? Porque se ven padres en los videos, como esto, como aquello. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no patinas? Es que me da miedo caerme. Así que no, déjalo así. Me da miedo fracturarme. Christian Warfare. Me da miedo. Y le digo algo, es que cuando estábamos tomando clase con una coach que nos estaba enseñando a saltar rampas, a mí me sorprende porque niños, de verdad que como es un niño, ahora también comprendo lo que dice la palabra de Dios, que seamos como niños. Éramos los únicos burrotes, Gio y yo, con niños de 8 o 9 años, haciendo movimientos fluidos en la rampa, saltando y todo. Y yo digo, Padre de la gloria, ¿por qué lo hacen tan sencillo? Yo no puedo, me da miedo. Y la coach empieza a decir, ¿a qué le tienes miedo? Pues a caerme. Y si te caes, ¿qué pasa? Pues no sé, me puedo fracturar, ¿no? Es que si tienes el miedo de que te vas a caer, jamás te vas a aventar. Yo veo a los niñitos, ellos no tienen miedo de que se van a caer, de que esto, ellos se avientan. Entonces, ¿sabe? El miedo nos impide avanzar. El miedo nos impide conquistar. Porque decimos, si yo me meto a buscar de Dios, el diablo, porque ya lo sé, ya lo he vivido, ya lo tengo por experiencia, se va a empezar a levantar en mi contra, en donde más me duele. Mejor no. Mejor este 2024 me la llevo relax. Mejor este 2024 todo tranqui. Si me dan un cargo, voy a decir que no puedo, pero que a la iglesia no voy a faltar, que ahí voy a estar. Si me dicen que esto, no puedo, perdón. ¿Sabe? No se puede llegar a ningún lugar así. Porque el Señor, vamos a decir que estás en el punto cero ahorita, 2024. A mí me emocionan los años nuevos porque decimos, es una nueva oportunidad, ¿no? Una nueva oportunidad. Tú decides este 2024 cómo la quieres, cómo quieres avanzar. Con fe, con fuerza, con valentía, con el Señor diciéndote, yo voy a estar contigo en todo lo que emprendas, pero ten fe, pero sé valiente, pero esfuérzate mucho. ¿Sabe? Esfuérzate mucho, el Señor te lo dice. Vas a conquistar,
vas a lograr, vas a poder ser libre, vas a poder ver, dice la palabra, yo voy a coronar tu fin de año con muchos bienes. Y con bienes no me refiero a lo material, sino con muchas bendiciones, dice el Señor. Solo si te esfuerzas y eres valiente en leer mi palabra y en hacer mi palabra. A eso, ¿sabe cómo se le llama también? Propósito. A lo mejor en tu propósito del 2024 pusiste muchas cosas que son buenas, ¿no? Sacar un terreno, comprar una casa, comprar un auto, no sé, amueblar tu casa, pintarla, cosas buenas, irte de viaje, cosas muy buenas. Pero yo te pregunto, ¿cuál es tu propósito 2024 para con Dios? ¿Cuál es tu propósito 2024 con el Señor? Hay gente que me dijo, anciano, este 2024 me hice el compromiso de no faltar a ningún servicio congregacional. Le dije, gloria a Dios, hermana. Pero ¿qué cree? Cambiaron el horario. Ahora ya no voy a poder venir, dice. Justo cuando más me había comprometido. Justo cuando más le había dicho al Señor, sí, este año a ningún servicio me lo quiero perder. Cambiaron de horario. Digo, pero no se preocupe, hermana. ¿Usted quiere? Sí. Y ya le dije qué vamos a hacer con la hermana. ¿Está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Perfecto. ¿Sabe? Porque el que quiere, ahora sí que querer es poder. Querer es poder. Así que yo te invito que este 2024 tú seas una persona comprometida a leer la palabra de Dios, a desarrollar tu fe. Porque mira, van a venir cosas en la vida, van a venir tus Jericós en la vida. Va a venir ese Jericó a tu vida, que el Señor te lo prometió, está ahí enfrente de ti, pero te dice, conquístalo. Pero Señor, se ve muy difícil. Yo estoy contigo. Pero Señor, parece que no la voy a librar. Yo estoy contigo. No te acobardes, porque si tienes miedo, vas a perder. No te acobardes, no dudes, no tengas. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista por dudar? Le cortaron la cabeza. Dice que él fue prisionero. Y estando prisionero le vino la duda. ¿Será Jesús el Mesías que tanto esperamos? Vayan y pregúntenle, le dijo a sus discípulos. Pregúntenle. Después, cuando dice la palabra que Juan el Bautista era el que predicaba, era el que abría el camino, era el que prometía que venía un Salvador. Después, cuando vino la situación de la prisión, cayó en duda. ¿Será que sí era él Jesús? ¿Será que sí es cierto? ¿Será que esto? Y te digo algo, cuando encontramos situaciones difíciles, nos preguntamos, ¿será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios va a ser fiel a su palabra? Y ya por último quiero cerrar con esto, iglesia. La fe no es solo creer. ¿Cuántos creemos en Dios? Amén. Pero dice la palabra de Dios, dice esto. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras es muerta. Así que muéstrame tu fe y yo te mostraré mi fe con obras. Tú puedes leer mucho la palabra. Tú puedes tener tu plan de estudio. Es más, puedes saber de la Biblia más que yo. Pero, ¿dónde están tus obras? Hey, ¿dónde están tus obras? ¿Dónde están tus obras? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu fe? No, es que yo tengo mucha fe en el Señor. Que yo tengo mucha fe, yo soy muy valiente, yo soy muy fuerte. Que bueno, ¿dónde están tus obras? Pero te ponen a dar la bienvenida y dices, ay no tengo tiempo de dar la bienvenida yo. Hermano, vamos a evangelizar. No tengo tiempo. Hermano, vamos a hacer esto. Y tienes mucha fe.
pero cero obras. Cero obras con el Señor. Entonces tenemos que tener fe y tenemos que tener obras. Y para tener obras, ¿sabe qué se necesita? Planificar esas obras. ¿Qué obras vas a hacer? ¿Cuáles son esas obras que dice la palabra? ¿Cómo empezar a desarrollar mi fe? ¿Cómo empezar a trabajar? No se pierda los próximos servicios, vamos a hablar de eso. ¿Sale? De momento es todo lo que hoy he sentido de parte del Señor ministrarle. Comprométase con el Señor a ser una persona valiente y esforzada. ¿En qué? En meditar en su palabra y en hacer su palabra. En eso dedíquese dediquémonos este 2024. Si usted lo hace, yo le quiero invitar a que póngase pie. Quiero orar por usted.